Bueno, buenas tardes otra vez. Bienvenidos. Mi nombre es Laura Fernández. Ya me conocéis, creo, prácticamente todos. Soy Product Manager de Thales en Ayomal. Y ahora va a comenzar la presentación del jueves Alfonso Martínez, que es el Country Manager de España y Portugal de la parte de Data Protection de Thales. Y es el que nos va a hacer la presentación de producto y hablarnos de todo lo que necesitéis. Si tenéis cualquier consulta, podéis hacerla a través del chat y luego pues le iremos comentando las preguntas a Alfonso para que os pueda aclarar las dudas que puedan surgir. Alfonso, buenas tardes. Te Hola, doy ya la palabra. muy bien, muchas gracias, Laura. Pues nada, buenas tardes a todos. Supongo que algunos igual ya me conocéis, ya son unos cuantos años en, en este mercado y en este tema de la seguridad. Y bueno, agradeceros a todos la asistencia, también a Yumal por haber preparado este webinar. Y bueno, un poco el motivo de este webinar es contaros pues quizá las últimas novedades, porque bueno, desde hace unos años se han ido dando compras en las distintas empresas en las que he estado trabajando. Y bueno, aquí como podéis ver en la presentación pone a Global Leader, ¿no? Supongo que estaréis cansados de escuchar que todos los fabricantes con los que trabajáis son líderes, ¿no? Al final, bueno, carece un poco de sentido la palabra líder. Pero bueno, en esta ocasión, daros un pequeño repaso por lo que ha sido los últimos años. Sabéis que Thales, desde el año pasado, adquirió Gemalto. Gemalto, compañía francesa que se dedicaba, pues bueno, a varias líneas de negocio. Hacemos desde tornos biométricos para los aeropuertos, hacemos tarjetas bancarias, tarjetas SIM, módulos para que los coches conduzcan solos. Y en Gemalto había una división que llamábamos Identity and Security. Eh, Esa división de negocio venía de otro fabricante que igual os conocéis también, que se llamaba SafeNet, fabricante americano, que básicamente nos dedicábamos al tema de cifrado y de control de claves criptográficas. También fabricábamos HSMs, etcétera. Entonces, bueno, al final con las distintas compras entre SafeNet, Gemalto y ahora Thales, pues bueno, como veis, somos una empresa muy grande que además estoy convencido de que Thales también os sonará, pues porque hacemos temas aeroespaciales, temas de trenes de alta velocidad, de defensa, de aeronáutica, en fin, tenemos una posición en el mercado bastante interesante. Sí deciros que cuando, pues bueno, Thales se hace con Gemalto, lo que se crea es una división nueva que hemos llamado Thales CPL. Son las iniciales de Thales Cloud Protection and Licensing, ¿vale? Que esta es la división que me encargo de dirigir yo para nuestro mercado. Entonces, bueno, mencionaba al principio lo de que somos líderes y la verdad es que siempre lo he quitado de las diapositivas porque no me gusta eso, porque todos los fabricantes somos líderes, pero la verdad es que después de estas compras, fusiones de distintas empresas, de pues Aladdin, SafeNet, Gemalto y ahora Thales, la realidad es que nos hemos hecho con un portfolio en el que sí que podemos decir que somos líderes. Y bueno, el motivo de esta slide, de esta diapositiva, es explicaros un poco el portfolio que tenemos hoy y luego profundizaremos en algunos de estos módulos, ¿vale? Lo primero, sabéis que somos fabricantes de HSMs, ¿vale? Los módulos de seguridad hardware, ya sean pues para PKI, ya sean para temas de firma de código, firma de facturas, firma de correos, firma de cualquier cosa, todo lo que englobe, vamos a decir, certificados digitales o claves privadas, pues bueno, podemos almacenarlas en estos módulos de seguridad hardware llamados Luna. Son HSMs de propósito general. Aquí tenemos la mayor cuota de mercado. Luego tenemos otra familia de HSMs que son los PayShield. Estos HSMs están focalizados para los medios de pago, ¿vale? Aquellos clientes que necesiten hacer transacciones bancarias, pues bien, para eso tenemos este modelo de HSMs, los PayShield, que también tenemos la mayor cuota de mercado. Y luego hemos sido los primeros, esto que veis aquí de SafeNet Cloud HSM On Demand, es un servicio que hemos sacado en el que, bueno, sabéis que un HSM, además por su definición de la H de hardware, son appliance físicos, pero bueno, hemos escuchado al mercado y el mercado nos iba demandando pues el prescindir a lo mejor de esos hardware, ¿no? Y utilizarlo como un servicio. Pues bien, somos el primer fabricante que tenemos nuestros propios CPDs desde donde podemos dar el servicio de HSM. Por eso lo hemos llamado el HSM bajo demanda, ¿no? El cliente puede solicitar un acceso a una partición dentro de un HSM
y lo bueno es que lo tiene en minutos funcionando. Si mañana necesita otra partición, la mete en el portal y automáticamente la tiene funcionando. Y como digo, todo esto de manera automática. No tiene que preocuparse por alta disponibilidad, no tiene que preocuparse por nada. Está todo, la ingeniería detrás, toda la aplicación la ponemos nosotros. Otra de las divisiones es lo que llamamos el cifrado y la gestión de claves criptográficas, que esto es un poco de lo que os quería hablar hoy. Ahora entraré en detalle. Tenemos una suite que se llama CipherTrust y dentro de esta suite tenemos distintos módulos. Uno es la tecnología de Vormetric o que también quizá os suene como KeySecure, que es la que venía de Gemalto. Y luego tenemos el Cloud Key Manager, que este nos va a servir para gestionar claves en la nube, claves criptográficas. Ahora os explicaré algo más. Y también comentaros que tenemos otra línea en la que tenemos unos cifradores de red, cifradores Ethernet, ¿vale? Podemos cifrar en capa 2, en capa 3 o incluso en capa 4 del modelo OSI. Es muy interesante porque, bueno, podemos cifrar comunicaciones entre sites, entre CPDs primario y secundario, entre distintas oficinas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, al final, después de todo esto, tenemos una propuesta bastante interesante para los clientes, ¿no? Desde el punto de vista de la seguridad, del cumplimiento o de la confiabilidad, vamos a decir, dependiendo de los casos de uso que tengan los clientes, podemos ofrecerle distintos productos o incluso un mismo producto le podrá ayudar a hacer distintos casos de uso, ¿vale? Bien, la primera solución que quiero comentaros, que esto es algo bastante novedoso que hemos sacado al mercado ahora, es nuestro Data Discovery and Classification, ¿vale? Es una solución que creo que os va a resultar interesante. Os voy a dar unos pequeños datos en el que, bueno, todos sois conscientes de que pues cada vez hay más datos, cada día se generan millones de datos, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo que para el 2025 estamos hablando de 175 zettabytes. Eso es como un trillón de gigabytes multiplicado por 100, una barbaridad, ¿vale? El problema es que muchas de las empresas, al generar tantos datos, pues primero no saben dónde los tienen muchas veces almacenados y lo peor de todo es que no saben dónde tienen los datos sensibles, ¿vale? Lo cual puede repercutir en brechas de seguridad o puede repercutir en que llegue algún auditor y no sepan decirle dónde están los datos sensibles y cómo están protegidos, ¿vale? ¿Con esto qué vamos a poder ayudarles con nuestra solución? Pues bueno, lo que vamos a saber es, primero, ayudarles a entender dónde están los datos sensibles y cuáles son los datos sensibles. Además, ahora con las distintas normativas, ya no de LOPD, sino de pues, las GDPRs o normativas PCI DSS o bueno, cualquier otro tipo de normativa, hay que saber qué son catalogados datos sensibles y cómo. Vamos a poder ayudarles a cómo cumplir con estas regulaciones. Vamos a poder incluso ayudarles a que muchas empresas tienen trabajando a externos, ¿no? Tienen trabajando a otras compañías dándoles un servicio. Pues vamos a evitar que esas personas que no son parte de la compañía, no son empleados, puedan acceder a datos sensibles. Por supuesto, les vamos a ayudar con la transformación digital y, bueno, una vez que les digamos dónde están estos datos sensibles, vamos a poder ayudarles con el remedio, es decir, vamos a poder custodiarlos o cifrarlos o bueno, ahora veremos las distintas formas, ¿vale? Lo primero, contaros, seguro que sois conocedores de todo esto, en todas partes del mundo hay distintas regulaciones acerca de la protección de datos, ¿no? Y la privacidad. Obviamente, a nosotros la que nos ocupa, la que nos preocupa hoy en día es el GDPR, famoso, que aplica a Europa. Pero bueno, sí que quería pararme en esta diapositiva porque todos vosotros estoy seguro que tenéis más de un cliente en el que incluso a lo mejor siendo un cliente español tiene CPDs o tiene delegaciones en otros países que están fuera de Europa. Pues que sepamos, que tengamos claro que el cliente sepa que además de la GDPR tendrá que aplicar la normativa en esas oficinas que tiene o CPDs allá donde lo tenga. Al final del día son como 1.800 regulaciones en todo el mundo, ¿vale? Aquí tenéis un breve resumen de las multas, vamos a decir, más sonadas por problemas pues eso, de brechas de seguridad. Quizá una de las que más se reconozcan es la de British Airways, de 230 millones de multa, o la de los hoteles Marriott, la cadena de hoteles Marriott, 123 millones por GDPR. Y bueno, la semana pasada nos levantábamos, estoy seguro de que lo sabéis, con el ataque de EasyJet, en el que igual alguien ha robado base de datos
con datos de clientes, nombres, usuarios, contraseñas, datos bancarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta mañana está mirando y creo que España es el sexto país de la Unión Europea con las multas más altas por GDPR. O sea, que no pensemos que estos titulares, ¿no?, que son tan grandilocuentes de 200 millones, 100 millones, solo pasan en otros países. No, no. Aquí en España estamos sufriendo igual multas por GDPR, ¿vale? Y bueno, hay muchas que todavía no sabemos, ¿no? Siempre decimos que hay dos tipos de clientes, ¿no? Los que han sido atacados y los que no lo saben, ¿vale? O sea, en algún momento tenemos que preguntar a los clientes, oye, si mañana tú tienes una brecha de seguridad, ¿cómo va a ser tu vida? Estamos de acuerdo en que, por supuesto, hay que seguir invirtiendo en IPS, IDS, antivirus, firewalls, todo ese tipo de tecnología. Pero hagamos la pregunta al cliente, ¿qué pasa si mañana todo eso ha fallado o incluso es un atacante de dentro o un empleado y se han llevado una base de datos? ¿La tenías cifrada o la tenías en claro? Porque si la tenías cifrada o la tenías en claro, va a cambiar mucho cómo va a ser tu vida desde ese momento. Si la tenías en claro, pues ya sabéis, hay que informar y por supuesto llegan las multas, que dependiendo del tipo de dato, pues ya sabéis que es entre un 2 y un 4%, etcétera. Ahora bien, si la información estaba cifrada y por supuesto tenías una buena gestión de esas claves criptográficas, el dolor de cabeza va a ser mucho más pequeño. De hecho, bueno, si conocéis el caso de Marriott, a Marriott le robaron las bases de datos cifradas. ¿Cuál era el problema? Que las bases de datos, las claves criptográficas con las que habían sido cifradas, residían en las propias bases de datos. De alguna forma, estaba el tesoro y la llave juntos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar. Ya sabéis que GDPR hace mención a la protección de datos y menciona el cifrado como una de las posibilidades para hacerlo, pero sí que dice luego, ojo, si vais a implementar el cifrado, tenéis que poner todo el foco en la gestión y en la custodia de esas claves criptográficas, porque sabéis que una vez que se cifra un dato, ese dato ya no es sensible nunca más. Ahí lo sensible es la clave para descifrarlo. Entonces, bueno, tenemos que implementar los sistemas que nos ayuden a custodiar y sobre todo a gestionar esas claves criptográficas, ¿vale? Como dice aquí la presentación, lo más efectivo es empezar con proteger lo que importa, ¿no? ¿Y dónde está? Pues bien, vamos a poder con esta herramienta, con nuestro Data Discovery and Classification, vamos a poder analizar pues, almacenamiento en la nube, en bases de datos, en archivos y carpetas, Big Data. Y, por supuesto, lo bueno es que vamos a poder decirle al cliente dónde están esos datos sensibles, bajo qué plantillas, vamos a decir, ahora os lo explicaré, para que podamos poner remedio a todo esto, ¿vale? Así que, bueno, esta es un poco nuestra propuesta. Descubrir dónde están esos datos, alertar al cliente de cuáles son sensibles y cuáles no, y, por supuesto, ayudarle con la remediación, vamos a decir, del problema, ¿no? Con el remedio. Bien, ¿cómo funciona nuestra tecnología? Pues bueno, lo primero es, vamos a preguntar al cliente qué servidores o qué, vamos a decir, sitios necesita almacenar, porque igual un cliente es consciente de que tiene me lo invento, en los 10 o 20 servidores de producción información sensible, pero a lo mejor desconoce que en unos bases de datos que tiene en preproducción, igual él cree que no hay nada sensible ahí y, sin embargo, analizamos con nuestra herramienta y le descubrimos que ahí tiene, pues no lo sé, tarjetas de crédito o tiene números de DNI o tiene números de seguridad social, ¿vale? Entonces, bueno, lo principal sería, venga, vamos a elegir el repositorio de datos donde vamos a analizar. Y lo siguiente que hay que hacer es elegir qué perfiles vamos a buscar, ¿no? Es decir, pues vamos a buscar si es información de unos DNIs, si es información de carnes de conducir o lo que sea. Aquí tenéis un poco el flujo, el diagrama en cómo funcionaría nuestra solución, ¿vale? Esta solución es un software que está apoyado en un Key Manager, pero bueno, eso lo veremos luego. Esta solución, lo primero que hay que decirle es, pues eso, añadir el repositorio de datos. ¿Qué queremos analizar? ¿Es una base de datos? ¿Queremos almacenar un servidor Windows compartido? ¿Queremos almacenar, en fin, lo que sea? Vamos a darle el host o la IP, en fin, todo esto. Lo segundo que tenemos que añadir es la plantilla de clasificación. Nosotros lo que nos hemos encargado es de generar unas plantillas
basándonos en lo que las normativas han dicho o está escrito en las normativas. Por ejemplo, hemos analizado todo el GDPR y sabemos que bajo el paraguas de GDPR son sensibles, pues, números de DNI, es sensible direcciones de tal, es sensible tarjetas de crédito, son sensibles números de seguridad social. Entonces, lo que hemos hecho ha sido aglutinar todos esos, vamos a decir, perfiles de datos sensibles bajo la plantilla GDPR. Bien, pues vamos a interesarnos por lo que es el GDPR. Lo siguiente es empezar con el scan, ¿vale? Empezar con lo que queremos escanear y sobre todo vamos a decir cuándo queremos hacerlo. Ese escaneo, pues que se haga cada 2 días, que se haga cada 2 meses o que se haga una vez. A lo mejor tú con analizar una vez todo tu entorno de preproducción, pues ya tienes suficiente porque sabes que en el de producción tienes información sensible y además la tienes localizada. Pues bien, una vez que hemos lanzado este escáner, lo que vamos a mostrar al cliente es los datos encontrados según unos niveles de sensibilidad que les hemos dado, ¿no? Pues que son datos que pueden ser públicos, que pueden ser internos, que son privados o que son restringidos, ¿vale? Y por último, pues nada, vamos a mostrar los tipos de datos que hemos encontrado. Oye, pues hemos encontrado 180.000 registros de tipo público. Vale, perfecto. Hemos encontrado 3.000 que son de tipo privado. Uf, a esos tenemos que tener más cuidado. Y hemos encontrado además otros, me lo invento, 50 que son de datos de carácter restringido, o sea, que serían de alta sensibilidad, vamos a decir, ¿no? Pues bien, enseguida lo que tenemos que hacer es, oye, vamos a mostrar al cliente dónde están esos datos. Es decir, vamos a decirle exactamente dónde se encuentran localizados, en qué servidor, en qué carpeta o en qué archivo o en qué base de datos, etcétera. Esto es capaz de analizar, por supuesto, correos electrónicos, incluso archivos zip, bases de datos, Windows, Linux, etcétera. Entonces, una vez que ya al cliente le hemos dicho dónde tenemos esos datos sensibles, él puede verificar que, ostras, tengo ahí información que tengo que poner algún remedio de alguna forma, ¿no? Por supuesto, todo esto se lo vamos a explicar en unos dashboards desde una única pantalla, que eso es un poco lo interesante, para que él pueda ver en tiempo real, si quiere, si se están protegiendo o no adecuadamente esos datos. Y por último, el capítulo de poner el remedio, ¿no? Es decir, con nuestras propias soluciones de Vormetric, de Thales, que ahora os explicaré, vamos a poder ayudar al cliente a cifrar la información en bases de datos, en archivos y carpetas, o allá donde se encuentre, ¿vale? Creo que es muy interesante esta solución porque muchas veces cuando hemos llegado a los clientes vamos con nuestro discurso de te vamos a ayudar a cifrar la información sensible, pero claro, ellos siempre nos manifestaban un poco lo mismo, ya, pero es que sé dónde tengo información sensible en los servidores que tengo controlados, pero servidores de preproducción o de test o servidores que tengo en otra delegación o ahí no lo tengo tan claro que haya datos sensibles o no. Pues oye, lanzamos este escaneo que puede ser con agente o incluso sin agente y vamos a recopilar toda esta información para mostrársela al cliente y que a partir de ahí ya pues tome una decisión. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues entiendo que lo habéis cogido a la primera, pero básicamente vamos a reducir pues, el error humano, ¿no? En cuanto a esta herramienta es automática, se despliega, escanea todos los repositorios que tú le digas y te va a devolver lo que hay. Te va a decir exactamente dónde tienes la información sensible para que tú automáticamente puedas ponerle un remedio y con esto, pues al final, lo que nos interesa a todos, prevenir fugas de información y cumplir con las normativas, ¿vale? Que es un poco, pues bueno, ahora con GDPR se han puesto bastante serios por fin. Y lo bueno es que todo esto se hace desde una única consola, una única herramienta, ¿vale? Al final, bueno, con nuestro suite de productos, además de este Data Discovery and Classification, pues bueno, vamos a poder implementar las medidas de seguridad oportunas para que los clientes pues puedan estar a salvo, vamos a decir, de estas brechas de seguridad y que poder demostrar a los auditores que tienen todo controlado y bajo la seguridad oportuna, ¿vale? Bien, la segunda de las tecnologías sigue bajo el paraguas de este Cypher Trust, de esta super suite que tenemos de productos. El Cypher Trust, primero hemos hablado del Data Discovery and Classification. Pues bien, ahora vamos a hablar del Cypher Trust Data Security Manager, ¿vale? Pues bien, este Data Security Manager es lo que hablábamos antes de poner el remedio, ¿no? De una vez que hemos identificado dónde hay información sensible, pues vamos a cifrarla, ¿vale? Que es a lo que nos dedicamos, al cifrado o al anonimizado de información sensible.
Entonces, bueno, al final nosotros lo que tenemos es una consola, un Key Manager, que es este Data Security Manager, que se va a encargar de, dependiendo de los casos de uso del cliente, pues implementar un cifrado transparente, cifrado a nivel de aplicación, data masking, cosa que hoy en día los clientes pueden hacer, pero con distintas soluciones de distintos fabricantes, ¿vale? Esto es un poco nuestra ventaja, que desde la única consola vas a poder implementar distintos sistemas de cifrado para distintos silos, para distintas aplicaciones, etcétera. Quiero comentaros estas definiciones que para nosotros es importante desde el punto de vista de las soluciones que os voy a contar hoy. Nosotros nos gusta diferenciar entre lo que llamamos el Bring Your Own Encryption y el Bring Your Own Key, ¿vale? Porque habrá muchos clientes que tengan toda esa información en casa, en su CPD, entonces para lo cual utilizaremos los sistemas de cifrado que os voy a contar a continuación, pero habrá gente o clientes que ya tengan información en la nube. Y entonces, bueno, al final en la nube, pues igual son los propietarios de sus propios datos. Al final ellos no pueden delegar todo en el proveedor de nube. Entonces ahí lo que implementaremos será el Bring Your Own Encryption, ¿vale? O el Bring Your Own Key. Es decir, vamos a poder generar claves criptográficas de manera segura con nuestra solución que luego usarán los servicios nativos de estos fabricantes, de estos proveedores de nube. Esto volveré luego más adelante sobre esta definición. Vale, por seguir con la solución, con el CipherTrust, el Data Security Manager, este Key Manager, vamos a decir, este gestor de claves, es el cerebro, ¿vale? Aquí vamos a poder implementar usuarios, políticas, aquí vamos a generar de manera segura las claves con las que vamos a cifrar después. Aquí vamos a poder poner nombre a esas claves y propietarios de estas claves, ¿de acuerdo? Y entonces, alrededor de este Key Manager, lo que hemos implementado nosotros son distintos, vamos a decir, agentes o conectores que nos van a ayudar a cifrar en el destino, vamos a decir. Entonces, el primer conector, bueno, lo primero que quería contaros es acerca de este Data Security Manager, de este Key Manager. Lo primero es deciros que podemos tenerlo tanto en formato físico como virtual, ¿vale? Es decir, a nosotros siempre nos ha gustado vender el hardware porque venimos de fabricar HSMs, pero bueno, al final, como os decía antes, con el servicio de HSM en la nube, hemos escuchado la voz de los clientes y los clientes lo que nos decían es que, claro, cada vez tienden más a temas de servicio, a temas de nube, a cloud, a OPEX versus CAPEX, en fin, lo que ya conocéis. Con lo cual, bueno, seguimos ofreciendo las dos soluciones. Este appliance, este Key Manager puede ser físico o puede ser virtual. Por supuesto, es clusterizable para temas de alta disponibilidad y, bueno, sacas unos logs interesantes de quién ha hecho qué, a qué hora, con qué clave, etcétera. Entonces, bueno, sí deciros que este Data Security Manager es multi-tenant. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la misma empresa podemos implementar distintos, vamos a decir, sistemas de cifrado con distintos administradores. O sea, puede haber un único administrador, un crypto officer, vamos a llamar, pero si es una empresa lo suficientemente grande en la que hay distintos departamentos, vamos a decir, demandando cripto, podemos generar administradores independientes con gestores de claves independientes sobre el mismo appliance, ¿vale? Esto es interesante porque, bueno, igual una compañía puede comprarlo y reutilizarlo para otros departamentos en el futuro, ¿vale? Pues bien, el primer agente o el primer conector, como os decía, que quiero explicaros, siempre de la mano de nuestro DSM, de nuestro Data Security Manager, es lo que hemos llamado el VTE o Warmetric Transparent Encryption. Con este tipo de conector, con este agente, vamos a cubrir el 90% de las necesidades de nuestros clientes. Y esto os lo cuento yo porque lo veo todos los días. El 95% de lo que nos demandan los clientes hoy en día es este conector. ¿Por qué? Con este conector vamos a hacer un cifrado a nivel de file system, es decir, que vamos a poder cifrar bases de datos, vamos a poder cifrar archivos y carpetas, lo que esté a nivel de file system. ¿Qué significa esto? Pues bueno, aquí tenemos un poco el dibujo. Aquí tendríamos el file system, donde vamos a instalar nuestro conector VTE, el Warmetric Transparent Encryption, de manera que las claves se generan de manera segura en los DSMs, pero estamos separando el tesoro de la llave. Es decir, aquí tenemos la información cifrada en el file server. Como digo, pueden ser carpetas compartidas, puede ser un archivo, puede ser un PDF, puede ser dentro de una carpeta todos los PDFs o al revés, dentro de esta carpeta todo lo que haya menos los PDFs. O lo más interesante, y esto es lo que nos han dicho los auditores a la hora de cumplir con GDPR, podemos cifrar la base de datos como un archivo.
Pero ojo, lo que podemos hacer con diferencia, vamos a decir, a los proveedores de bases de datos que se autocifran, que tienen un cifrado nativo, como os decía al principio, ellos, la clave criptográfica reside en ese propio software, en ese servidor de base de datos. Nosotros la clave la vamos a tener en estos key managers, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis aquí en el diagrama, los usuarios que tengan privilegios de acceder a nuestro DSM y coger la clave criptográfica, pues van a poder ver el texto en claro. Ahora bien, habrá, vamos a decir, usuarios con privilegios o privilegiados como el root o como el superadministrador, que ellos van a poder acceder a los datos, pero ojo, ellos no tienen privilegios para coger las claves criptográficas, con lo cual ellos lo que se van a llevar o lo que van a poder ver son datos cifrados, datos que, insisto, ya no son sensibles. O lo mismo con los administradores. Al final, ¿por qué un administrador de almacenamiento en las empresas, en los clientes, está allí pues para hacer más shares de red, para hacerlos más grandes o lo que sea, para hacer backup? Porque ese administrador está viendo la información en claro. Ese administrador hace mañana un backup y se lleva un backup de una base de datos o de un servidor de archivos o un servidor de correos y se está llevando la información de la empresa. Lo que haremos será, oye, este administrador de almacenamiento que no tenga acceso a los DSMs para poder mover la clave criptográfica, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues con esto vamos a conseguir separar el tesoro de la llave, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo esto se puede integrar con SIEMs a nivel de logs, etcétera, ¿vale? Eh, los siguientes conectores que quiero enseñaros, una vez más, igual, siempre de la mano de nuestro Key Manager, de este Data Security Manager, es lo que hemos llamado el Application Encryption, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer, el conector anterior, el de Transparent Encryption, como su nombre dice, es transparente para las aplicaciones, es transparente para los usuarios. Es un agente que se instala en ese servidor de base de datos o de archivos y carpetas y ya te digo, no hay que hacer nada más a nivel de aplicación ni de los usuarios. Ahora bien, tenemos este otro conector, el Application Encryption, que aquí sí que lo que vamos a hacer es un cifrado a nivel de aplicación. Es decir, aquí sí que requerimos que haya que modificar las aplicaciones para que antes de cifrar un dato al vuelo, vaya nuestro Key Manager, coja las claves adecuadas, con los permisos adecuados, cifre la información y luego la almacene donde quiera. Por supuesto, es una API REST, ¿vale? Y aquí lo interesante es que, bueno, el caso de uso más común es el de, vamos a decir, tokenización o enmascaramiento de datos, principalmente tarjetas de crédito. Aquellos clientes vuestros que tengan que cumplir con PCI DSS, pues bueno, saben que si quieren almacenar tarjetas de crédito no pueden hacerlo en claro. Tienen que tenerlas o cifradas o tokenizadas, es decir, enmascaradas de alguna forma, ¿no? Aquí, pues nada, como publicamos son web services, la aplicación del cliente lo que va a hacer es, nos mete un número de tarjeta, nosotros le damos la vuelta, lo transformamos en otra cosa, por supuesto preservando el formato. Eso es interesante porque si el cliente nos ha pasado un número de 16 dígitos, nosotros le vamos a devolver algo de 16 dígitos, ¿vale? Caracteres alfanuméricos. Podemos respetar el formato que nos diga, pues habitualmente los primeros 6 dígitos y los últimos 4 para saber quién es el emisor de la tarjeta o de esa entidad bancaria, etcétera. Pues bien, todo esto, insisto, es interesante porque al final del día las claves con las que se puede destokenizar o desenmascarar estos datos las tenemos siempre en este servidor seguro, en este Data Security Manager, ¿vale? Bien, estos son los principales casos de uso que tenemos, que como he dicho, de la mano de nuestro DSM tenemos estos agentes, ¿no? El Transparent Encryption o el Application Encryption junto con el de tokenización o enmascaramiento. Pero ahora bien, existen otros casos de uso que le podemos dar a nuestro Data Security Manager. Uno de ellos, por ejemplo, es la gestión de claves de terceros. ¿Qué significa esto? Vosotros conocéis fabricantes en el mercado, como por ejemplo estos de almacenamiento que veis aquí, Nutanix, Quantum, NetApp, en la que estos fabricantes ya implementan un cifrado nativo, ¿vale? Pues bien, nosotros lo que podemos hacer es, si ya vuestros clientes tienen el cifrado nativo, pues me lo invento, de Nutanix, lo que podemos hacer es permitir que Nutanix siga cifrando, ¿vale? Pero nosotros haremos la custodia y la gestión del ciclo de vida de estas claves, ¿vale? Es interesante porque primero el cliente a lo mejor puede empezar cifrando, pues, no sé, 5 bases de datos que tiene, ya se ha comprado el DSM y la licencia de VTE, pero mañana sabe que con el mismo DSM va a poder hacer la custodia y la gestión de las claves de un NetApp o de un Quantum o incluso, oye, nosotros podemos cifrar con nuestra solución bases de datos, Oracle y SQL, en fin, cualquier base de datos. Ahora bien,
Si el cliente ya tiene implementado el cifrado nativo, el TDE de Oracle o de SQL, perfecto. Permitamos que ellos sigan cifrando, es un cifrado nativo, va muy bien, va muy rápido, solo que la custodia de las claves criptográficas las vamos a guardar dentro de este DSM, dentro de este Key Manager, ¿vale? Esto es lo interesante, esto es lo que le gusta a los auditores. Cuando el auditor llega a la oficina del cliente, a la empresa, les dice, vamos a ver, ¿dónde tiene usted la información sensible? Pues mira, la tengo en estos bases de datos. Vale, perfecto. ¿Y cómo está protegida? Pues la tengo protegida con un cifrado. ¿Con qué clave? Pues con una clave A es 256, la que sea. Ah, muy bien. ¿Y esa clave dónde está? Si le decimos que la clave está metida en el mismo repositorio de la base de datos, vamos a tener un problema. Ahora bien, si le dice el cliente, pues mira, la tengo metida en este Key Manager que además es FIPS y que cumple con la normativa tal. Ah, muy bien. Y una cosa, ¿y esta clave a quién pertenece? Pues tú le puedes mostrar desde nuestra consola que esta clave tiene privilegios de moverla, este usuario o esta aplicación y esta otra aplicación. Ah, muy bien. Y oye, ¿y esta clave cuándo ha sido generada? Pues esta clave se generó el 3 de junio del 2020. Ah, muy bien. ¿Y cuándo caduca? Esto es algo muy interesante. Vosotros, el cliente no puede tener cifrada una información para siempre con la misma clave, ¿vale? Eventualmente, cada 12, cada 18 meses, cuando sea, el cliente tiene que, lo que llamamos nosotros, rotar esa clave, que no es más que generas una versión 2 de la clave que ya tenías, descifras el contenido con la antigua y lo recifras con la clave nueva. Pues bien, ahí es cuando el auditor te va a decir, muy bien, esta clave caduca pues el 6 de junio del 2022. Ah, muy bien, pues yo ya tengo aquí puesto una tarea de que 3 meses antes me va a lanzar un proceso batch de rotado de claves y vas a poder rotar todas las claves que tengas en la compañía bajo nuestro Data Security Manager. Aparentemente, si un cliente os dice, no, es que yo solamente tengo 2 bases de datos, pues hombre, el tema de la gestión de las claves puede no parecer un problema, pero cuando vamos a un cliente más grande en el que tiene que cifrar 20 bases de datos y otros 30 servidores compartidos, son muchas claves criptográficas que hay que gestionar, a quién pertenecen, cuándo han sido generadas, cómo hay que rotarlas, etcétera. Con lo cual, esta solución, esta consola, nos va a ayudar con todo este trabajo, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si nos vamos a la nube, no? Esa es una buena pregunta porque aquí un poco perdemos el control, ¿no? Las barreras, el perímetro de nuestra empresa. Pues bien, aquí es donde quería introducir las diferencias entre el Bring Your Own Encryption o el Bring Your Own Key, ¿vale? Por supuesto, lo que hemos propuesto antes es válido tanto para hacerlo en casa, en vuestro CPD, en el CPD del cliente, como para hacerlo en la nube. Si yo mañana decido subir mis archivos, mis servidores de base de datos o mis servidores de correo o mis servidores de lo que sea, lo que puedo hacer es cifrarlos en casa con estas soluciones, con el Vormetric DSM, y lo subo ya cifrado. Pero yo te sigo teniendo en casa mi Key Manager, sigo teniendo en mi casa las claves criptográficas, sigo siendo yo el propietario de estas claves. Con eso me garantizo de que si mañana pasa algo en la nube, lo que se van a llevar está totalmente cifrado, ¿vale? Ahora bien, quería hacer un breve repaso acerca de lo que está pasando hoy en día en la nube, ¿vale? Estos índices los estamos sacando de consultoras, pero en concreto nosotros sacamos todos los años un reporte acerca de las amenazas con que hablamos con todos nuestros clientes. Este reporte está accesible desde nuestra web, a la que os enviemos la presentación, os haremos llegar el enlace, porque creo que es muy interesante. Básicamente aquí lo que dice es que, bueno, pues alrededor del 70% de las empresas que utilizan la nube tienen datos sensibles ahí, pero solo el 30% tiene esa información cifrada, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene un reto. A nosotros nos gusta mucho siempre lo que dice la Cloud Security Alliance. Y bueno, creo que el mensaje es bastante claro, ¿no? Dice, las claves criptográficas no se deben almacenar en la nube, a no ser que estén protegidas de manera segura o en un proveedor, vamos a decir, confiable de llaves, ¿no? Pues bien, es interesante, una vez más, que cuando los clientes os dicen, no, pero es que yo ya estoy en un proveedor muy importante de nube y ellos me dan todo el servicio y yo me despreocupo. No, ojo, al final del día, y esto estoy convencido que lo sabéis todos porque nos han machacado en los últimos 3 años con el GDPR, al final del día estés utilizando una infraestructura como servicio, plataforma o software, incluso en el software as a service, en el que casi toda la responsabilidad recae sobre ese proveedor de nube, al final del día el propietario de los datos eres tú, señor cliente. Entonces, si algo ocurre, al final podrán pagar las multas según los SLAs que tengas con ellos, pero al final del día el que va a palmar imagen es el señor cliente, ¿vale? Pues bien, ¿qué pasa cuando un cliente se va a la nube? Me da igual si es Azure, si es Amazon, si es Google Cloud, si es IBM Cloud, el que sea.
allí al final, en estos sitios en la nube, se ofrecen los cifrados nativos de estos proveedores de nube, ¿no? Para poder cifrar bases de datos o para poder cifrar servidores o lo que sea. ¿Cuál es el problema? Que al final, bueno, pues una vez más, estás empezando a tener desplegadas por ahí, por las distintas nubes, las distintas instancias, claves criptográficas. Si al final es una empresa mediana o grande y tiene distintos proveedores, está pues en un Amazon y en un Azure o en un IBM Cloud y en un Google Cloud, estamos hablando de cientos, miles de claves criptográficas que hay que gestionar. Insisto, no podéis, el cliente no puede cifrar una información y olvidarse para siempre de esa clave. No, 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 hay que saber a quién pertenece, cuándo se ha generado, cuándo caduca, rotarla, etcétera. Pues bien, nosotros lo que hemos sacado dentro de de nuestra consola del CipherTrust, tenemos otro módulo que es el Cloud Key Manager, ¿de acuerdo? Me referiré a él como CCKM, que es el CipherTrust Cloud Key Manager. Pues bien, con esta solución, con esta consola, una vez más, lo que vamos a poder hacer es una gestión de todas las claves criptográficas que ya está utilizando hoy en día el cliente en los distintos proveedores de nube. A día de hoy somos el único fabricante que ha conseguido integrar nuestra consola, nuestra solución, vamos a decir, con todas las APIs nativas de cada proveedor de nube, de manera que desde una única consola vamos a poder gestionar estas claves criptográficas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, está nuestra consola CCKM, por supuesto siempre con los DSMs, con estos Data Security Manager, y desde aquí podemos o bien generar nuestras propias claves que luego vamos a poner en un Azure Key Vault o vamos a poner en un Amazon cifrada base de datos, en lo que sea, o incluso podemos, si el cliente ya ha generado esas claves en la nube, pues bien, desde nuestra consola vamos a poder tener la visibilidad de todas estas claves. Esto es muy interesante. Esto a lo mejor no sea para todos los clientes. Hay que buscar clientes que realmente tengan distintos proveedores de nube o tengan mucha información en la nube. Pero desde luego que cuando les cuentas esta solución, lo entienden muy rápido. No hace mucho hablábamos con una energética muy grande de este país y nos decía que, bueno, que ellos estaban en Amazon, que estaban muy contentos, pero que, ostras, estaban utilizando el cifrado nativo, pero cuando tenían que rotar claves, claro, igual tardaban 5 días en rotar todas las claves y sin tener claro del todo que estaban haciendo el trabajo correcto. No saben si se están dejando alguna clave en algún sitio. En cuanto les enseñamos que desde nuestra consola nos conectábamos a todos estos KMS de las distintas nubes, veía todas las claves y con un solo botón puede hacer rotar, se le abren los ojos y dicen, ostras, esta es la solución que necesito, ¿de acuerdo? Por supuesto, es una solución que está certificada a FIPS como todas las demás. Entonces, bueno, al final podemos desplegarlo tanto on-premise como en la nube. Es decir, podríamos tener nuestro Cloud Key Manager instalado en otro proveedor de nube. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor hoy en día este cliente tiene información utilizando el cifrado nativo de Azure y yo lo que hago es, lo que decíamos antes, separar el tesoro de la llave. Voy a instalarme mi CCKM en otro proveedor de nube. Entonces estoy separando el tesoro de la llave, ¿no? Es un poco la idea y, por supuesto, lo puedes tener on-premise, la consola esta. Y bueno, este es un poco el plan de hoy. Al final, pues comentaros, ¿no? Lo que decía al principio, que podemos llevar de la mano, con vuestra ayuda, a los clientes a decirles, oye, primero, vamos a ver dónde tienes la información sensible, qué información sensible tienes y vamos a demostrarte dónde está exactamente. Perfecto, para eso tenemos nuestro de Data Discovery and Classification. Segundo, una vez que ya sabemos que de repente tenemos, me lo invento, 3 bases de datos que no contemplábamos con información sensible y otros 5 servidores de archivos con información sensible que tampoco sabíamos, vamos a utilizar la solución del Data Security. Entonces vamos a poder cifrar o bien a nivel de aplicación o bien con cifrado transparente o vamos a enmascarar datos. Y tercero, si vamos a hacer esa gestión, esa custodia y gestión de claves criptográficas, tanto si lo quieres tener on-premise o si lo quieres tener en la nube, como si estás utilizando claves criptográficas de terceros, pues del tipo Amazon, Azure o lo que sea, ¿vale? Con lo cual, bueno, este sería un ejemplo de un despliegue, ¿no? Al final puedes tener la visibilidad, puedes implementar las soluciones, vamos a decir, para poder remediar los problemas, ya sea en la nube, sea en bases de datos locales, sea en archivos y carpetas. Y bueno, una vez más, teniendo una gestión, vamos a decir, decente, una gestión como debe ser, una gestión segura y una gestión muy potente de las claves criptográficas. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es lo que quería contaros. Si tenéis alguna pregunta, perfecto. Y si no, pues como decía antes Laura,
os vamos a enviar esta presentación y, bueno, deciros que estamos disponibles, tenemos equipo local aquí en Madrid, también podemos hacer presentaciones, podemos acompañaros a un cliente, podemos hacer una demo, podemos hacer una prueba de concepto, podemos dejaros licencias, podemos montaros un laboratorio, lo que necesitéis. Al final nosotros siempre trabajamos a través de canal y también nos apoyamos mucho en el mayorista, en Ayumal, porque Ayumal también tiene técnicos certificados, nos pueden ayudar de muchas formas, con lo cual, bueno, que os sintáis, vamos a decir, arropados, que parece que hablar de cifrado es algo muy complicado y puede ser un dolor de cabeza si no utilizas las herramientas adecuadas, pero bueno, para eso estamos aquí nosotros que llevamos un montón de años trabajando en estos sistemas. Así que nada más, ahí tenéis mis datos de contacto y bueno, encantado de que me contactéis para lo que necesitéis. Muchas gracias, Alfonso, y nada, muchas gracias a todos. Espera un momentito que creo que tenemos una pregunta. Ah, no, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Ya como os ha dicho Alfonso, para cualquier cosa, pues bien, contactáis con él, contactáis conmigo y estamos aquí para apoyaros y para todo lo que necesitéis. Luego os enviaremos la presentación, os la enviaré yo y apuntaros mi dirección de correo electrónico para el que no la tenga, es laura.fernandez@yomal.com. Y nada, nuevamente muchas gracias a todos, a ti Alfonso y a todos vosotros que habéis estado ahí. Gracias. Muy bien, gracias. Adiós.